¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Te voy a hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con un venezolano muy joven de apenas 20 años que se ha convertido en una inspiración para todos los inmigrantes. Está aquí acompañándome Luis Moros. Gracias, Luis. Gracias, Patricia, por invitarme el día de hoy a Factores de Poder. Gracias por estar aquí. Luis tiene apenas 20 años. ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos? A los 14 años. A los 14 años. Hace 6 años ya. Cuéntame cómo te viniste, cómo fue esa historia. Bueno, me vine por diferentes causas, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que lo que sucede en la política de nuestro país no lo aguanta nadie. Y pues por problemas personales que tenía mi familia y que son sensibles, pues nos tuvimos que venir a los Estados Unidos a intentar, yo creo que emigrar es un posgrado. Entonces, volver de nuevo, empezar de nuevo, y así fue que llegué. ¿Se vino todo el grupo familiar? Mi madre y yo. Mi madre y yo, los dos solos, Ay, con qué $100 bello en el eso. bolsillo. Qué bello. Cuéntame eso. Fueron $100 que teníamos, pero lo que yo descubrí es que tenía un mundo de esperanza allá afuera. Entonces me ayudó a autodescubrirme y a aprender mi historia, ¿no? Y a contar mi historia con los inmigrantes y con las personas que ya estaban aquí. ¿Y quién tomó la decisión? Bueno, tú eres un niño todavía, pero me imagino que tu mamá en Venezuela te lo propuso, lo discutieron. ¿Cómo fue ese momento? Fue un poquito como de persuasión también que hubo allí. Porque, de ella contigo, ¿no? Sí, y de ambas partes, porque claro, mi mamá pasó por una época difícil en Venezuela, con la política en nuestro país, donde nos tocó huir, ¿no? Entonces, ya al enfrentar ese punto en nuestra familia, dijimos, no hay plan B, o sea, hay que irnos. Entonces, así fue que llegamos. Qué bello. Bueno, igual yo me vine con mi hija de apenas 11 años y la relación que se establece entre una madre soltera y un hijo en el exilio es espectacular. Es espectacular. Es un lazo muy, muy fuerte. Porque yo creo que todo lo que haces es en defensa propia. Entonces estás protegiendo a tu hijo o a tu hijo y ese hijo está protegiendo a su madre, ¿no? Entonces, es así. Eso es bellísimo. Es así, pero ahora la dejaste sola. Pero la dejé sola por lo mismo por que me causas hizo positivas. La mía, me dejó sola también. ¿Ah? Bueno, porque hay que buscar un mejor futuro, ¿no? Yo creo que, aunque es una soledad física, ustedes brincan del orgullo por lo que hacemos, Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Llegaste a los 14 años y enseguida empezaste a estudiar, como siempre hacen los hijos de los venezolanos y de los latinos. Y esos $100, ¿cómo los rindieron? Cuéntame cómo hicieron, cómo hizo tu mamá. Bueno, yo creo que mi mamá es una especie de superhéroe, ¿no? Porque siempre está el rescate, siempre está ella ahí para hacer cosas que yo pienso que son inimaginables. Y yo creo que de esa manera pudimos, ¿sabes?, controlar esos $100. Y al final pude pasar por una etapa con mi mamá, que es la falta de vivienda. Por 1 año y medio nos mudamos 8 veces en 1 año, lo que es casi una vez por mes. ¿Vivían en casa de los amigos? En casa de amigos, casa de desconocidos. Gracias a Dios nunca dormimos en la calle, ni nunca dormimos debajo de un puente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por eso le digo a la gente lo importante que es contar la historia que uno tiene a otras personas, ¿no? Porque gracias a mi don de poder comunicarme con las personas, pudimos lograr ese tipo de espacios para no terminar en la calle. Y finalmente tú además pudiste ayudar a tu mamá trabajando también, ¿no? Total. Empecé a los 14 en McDonald's. Fue mi primer trabajo, sin saber nada de inglés. No sabía nada de inglés, ni siquiera una palabra. Aprendiste rapidísimo.
A los 6 meses, Sí. bueno, porque yo creo que la calle te da eso. No, y si tienen una facilidad cuando están jovencitos, mi hija también a los 6 meses ya estaba hablando inglés, eso es lo bueno de traérselos en esa edad porque es muy rápido. ¿Y tu mamá habla inglés? Mi mamá se defiende, Se se defiende. Así se somos defiende. estas mamás de Mamás estos. inmigrantes y que, Sí. que se reinventan, ¿no? Sí. Y yo amo ver eso. Cuéntame de ese proceso trabajando y estudiando, me imagino, y te comunicabas al mismo tiempo con tus compañeros en Venezuela y les contabas lo que estabas viviendo aquí. Y yo me imagino que muchos de ellos no entendían por qué tú estabas haciendo ese sacrificio. Yo creo que con algunos me desapegué porque no tenía tiempo, Patricia, para nada. Sí. O sea, yo lo que le hacía era trabajar 40 horas y estudiar full time. Entonces nada más tenía 4 horas para descansar, para seguir la batalla de lunes a viernes. Entonces, como te comentaba, como me mudaba a diferentes casas, no sabía cuál iba a ser mi dirección para llegar al colegio. Entonces, un mes me podía tocar a 10 minutos, pero en la otra localización me pudiese tocar a 45 minutos. ¿Nunca te quejaste? Jamás. ¿Nunca peleaste con tu mamá por la decisión de venirse? No, porque yo creo que en nuestro caso era un caso de vida o muerte, ¿no? Era un caso decisivo y para mí yo nunca tuve un plan B, siempre iba al plan A y creo que eso es súper importante. ¿Cómo llegaste al plan A? Cuéntanos. Yo creo que a través de un autodescubrimiento con inteligencia emocional, hablando con las personas que tienen más experiencias que yo y también por un don que yo creo que Dios me dio, que era saber que quería ser abogado. O sea, ese don de abogar por las personas por un bien común es algo que se despertó en mí desde muy pequeño. ¿Y estás ahora estudiando? Estoy estudiando 2 licenciaturas. Estás estudiando Derecho, o sea, abogacía, ¿no? En Ciencias Políticas y Administración Pública. Ajá. Y en el 2024 voy a Stanford Law School, la Facultad de Derecho de Stanford. Ya estás admitido. Sí. Ya estás admitido. Cuéntame por qué la política. Yo creo que la política lo es todo, domina todo, o sea, desde el comportamiento del ser humano en un supermercado hasta los pasos para el Congreso, ¿no? Y si no sabemos entender el mecanismo político de todos los países, del país donde estás, yo creo que es un grave error, porque para mí en este país, algo que lo discutía contigo en otras cámaras, Sí. es que el 50% de la población no sabe cómo una propuesta de ley se convierte en ley. Muchas personas no saben cómo llamar a su legislador, quién es su legislador. Y yo creo que esa ausencia de participación cívica es lo que causa problemas como dictaduras, anarquías, etcétera, No, etcétera. y sobre todo, ¿sabes? Estamos hablando de población que viene inmigrante, que viene quizás de países donde no tenían derechos y no saben que aquí sí los tienen o no saben cómo ejercerlos, ¿no? Entonces, gente que se asusta en vez de hacer una denuncia, se asustan ante la persona que puede haberlo agredido, afectado, etcétera, etcétera, porque bueno, yo soy inmigrante y seguramente no me van a tomar en cuenta, pero esto es falta de información, Lo es. definitivamente. Desinformación. Exactamente. Desinformación, porque a veces medios de comunicación o otros medios tratan de tergiversar la información que ya está allí y también los recursos siempre han estado. Siempre han estado. Pero a veces exactamente. no son accesibles para las personas que van llegando. Incluso hay hijos de inmigrantes que no saben, por ejemplo, que pueden tener acceso a becas para estudiar. Yo me imagino que tú estás becado. Total, sí, completamente becado. Y eso pasó cuando mi hija fue a estudiar, estudió en New York University. Ella misma se buscó sus becas. Es un proceso de descubrimiento también. ¿Ah? Es un proceso de descubrimiento. De descubrimiento. Y yo me sorprendí cuando me dijo, hay becas incluso para los que somos hijos de madres solteras. O sea, Total. para los que somos minorías. Para los que, y así consiguió las becas suficientes porque yo no podía pagar esa universidad. Hay para minorías, dependiendo de la carrera, dependiendo si quieres dedicarte al sector público o sector privado, dependiendo de qué quieres practicar en el futuro. Hay tantas becas. Pero como te digo, los recursos están ahí, pero no son accesibles algunas veces, ¿no? Y a ti has podido trabajar aquí en los organismos públicos. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Fue una experiencia muy reveladora, porque yo creo que la política que te cuentan en los libros no es la misma que pones en práctica. Y creo que ir a Washington, D.C., la capital de la nación, me permitió ver eso. Yo siempre he sido una persona que se identifica por ser mente abierta y creo que parte de mi análisis político en el Congreso, en diferentes entidades, es entender el bien común y cómo podemos llegar a eso sin enfocarnos en un partido político. Y creo que esa es parte de mi rareza. Yo siempre digo a la gente que es muy importante encontrar tu rareza, que es lo que te hace esencial a ese puesto de trabajo o a esa organización. Y para mí fue ver la política como un centro donde todos podemos abogar buscando una opinión que pueda coexistir. ¿No has notado, porque ya tienes 6 años aquí en Estados Unidos, cómo se ha
polarizado la opinión política aquí. Eso no ocurría, yo tengo ya 17 años. Antes no había esa cosa extrema entre republicanos y demócratas, y ahora hay una polarización muy grande, lo que pasó en Venezuela también. Yo creo que, bueno, eso lo sabes mejor tú que yo, que te llevas más tiempo, pero Sí. yo creo que cuando yo llegué a este país fue una época muy polémica porque fue la noche del aquel tiempo candidato presidencial Donald Trump y Hillary Clinton. Y me permitió ver ya como la ahí polarización comenzó la cosa, fue ahí. era la base de una década donde seguimos siendo polarizados y vamos a peor. Vamos a peor. Sí, eso no es positivo No ayuda. definitivamente. Porque no si ayuda. tú ves los patrones de cómo caen otras democracias o cómo otros países caen en conflicto, es por esta división. Tú y yo hablábamos antes de entrar en la entrevista a mí hay gente que me acusa de republicana, otros de demócrata, que yo no soy ni una cosa ni la otra, y ambos coincidimos en que yo creo en algunas cosas o me gustan algunas cosas de los demócratas y otras de los republicanos. Entonces, yo creo que eso es la mejor educación que se le puede dar al ciudadano, que tú no te puedes entubar, como se decía políticamente en Venezuela, por un partido a ciegas y lo que ese partido diga es lo que hay que hacer. Yo creo que como ciudadanos cada cosa tenemos que debatirla y estimarla, ¿no? Yo creo que como ciudadano, como servidor público, yo siempre he dicho que tienes que ser como el contrapoder de los que están en el poder, ¿no? Yo creo que los ciudadanos somos como los empleadores de esas personas. Nosotros eso no lo entiende nuestra población latina, por ejemplo. Bueno, yo creo que tampoco lo entienden mucho aquí, que ellos son nuestros empleados. Nosotros no podemos, esa cuestión del mesianismo y de la adoración al dirigente, cuando se supone que el dirigente lo que tiene es que darte respuestas y obedecer al ciudadano, porque el ciudadano es el que le paga. Y el fanatismo empieza ahí, y la división empieza ahí cuando idolatras al político que está dispuesto a servirte. Este tema, por ejemplo, que hay con Donald Trump, que o lo odian o lo aman. O sea, a veces veo a los venezolanos metiéndose en este tema y yo digo, Dios mío, o sea, es como que más de lo mismo. Es más de lo mismo. Estás tratando de traer aquí esa polarización y ese fanatismo de Venezuela y de América Latina en general. Yo creo que por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es lo que pasa. Entonces, como Eso ya es lo que vienen con ocurre. esa historia que no conocen de Venezuela, repiten ese patrón aquí, que al final no tiene ninguna solución positiva. ¿Hasta dónde quieres llegar, Luis? Cuéntame. Creo que es importante que haya una figura fresca en las pantallas, en la televisión, que pueda explicar este tipo de cosas, sobre cómo el bipartidismo y la política a través de diferentes puntos de vista son necesarias y que los otros jóvenes puedan también formar parte de ellas. O sea, yo no quiero ser el único en esto de 20 años en el Congreso o en una entidad gubernamental. Quiero que otros se unan también y se puede lograr. Lo que hace falta es un poco de guía y dirección. De cómo hacer las cosas. De cómo hacer las cosas. Y mi otra proyección a largo plazo es convertirme en el primer hombre hispano en ser juez de la Corte Suprema. Amén. Me tocará verlo. A mí y a Fabiola, que es su mamá. Nos tocará ver eso, ojalá. Sí. Y va a ser un gustazo, porque creo que es importante. Es importante que tú le transmitas a la población latina, pero sobre todo a los venezolanos, que hay que participar. Y participar no quiere decir que tú vas a ser candidato a algo, pero es que la participación es lo único que te da los derechos. Aunque no seas ciudadano, tú vives aquí en este país, tú pagas impuestos y eso te da los derechos. Sí, Eso hay que explicarlo. y yo creo que empieza desde casa, o sea, desde que tú vas a tocar una puerta y decir, mira, quiero que votes por este candidato, ahí hay un activismo político. Yo creo que todo empieza desde casa, buscar el candidato, el concejal o el gobernador que te guste, que quieras apoyar y formes parte, sé voluntario de una campaña local de tu estado y de allí poco a poco vas progresando y eso te va a ayudar, te va a dar conocimiento político. Hay gente que da horas comunitarias también, o sea, los estudiantes pueden tener horas comunitarias, algunas son pagas, cuando vas a tocar puertas la mayoría de las veces te pagan y te pagan muy bien. Entonces, y no necesitas ser ciudadano para eso. Eso es importante que lo digas, porque este tema de que es que no soy ciudadano y yo no me voy a meter. No, hay que meterse, porque tú estás viviendo en este país, estás pagando unos impuestos y tú tienes unos derechos y para ejercer los derechos hay que participar. Y todo lo que pase te afecta de una u otra manera. Definitivamente. Bueno, yo espero tenerte más veces por aquí. Va a suceder. Agárrate, me encanta hablar contigo y porque además cuántos niños venezolanos o cuántos venezolanos no llegaron aquí de niños y ya están de esta edad o mayores y ya es época y es momento en que los venezolanos seamos parte de. Es la oportunidad correcta para ser parte de, incluso en el momento en el que estamos ahora mismo. Y que no dejen que nadie le quite sus sueños. Yo creo que es importante recordar
que aquella persona que te dice que no puedes lograr tus sueños es porque esa persona no lo pudo lograr por sí mismo. Tú eres tu mayor competencia, lánzate a eso y en ningún momento cuando apliques o formes parte de un equipo, no sientas que eres como parte del menú, siéntete que tienes la silla para ejercer el poder, ¿no? Tú sabes que, bueno, aquí que se estila en los colegios, eso está como frizando esa imagen, ¿no? Aquí se estila en los colegios que pues hay una especie de consejero cuando llega la hora de inscribirte en las universidades, ¿no? Te debe haber pasado a ti también. Y mi hija que yo quiero ir a NYU, yo quiero ir a NYU, no había manera de sacarla de eso. Yo hice de todo para que se quedara aquí en Florida y no quiso. Yo voy a NYU a estudiar periodismo y política, que fue lo que estudió. Bien. Y cuando fue a hablar con la consejera le dijo, olvídate de eso, que no vas a poder. Y mi hija llegó llorando de la rabia a la casa diciendo, pero ¿por qué ella dice si yo tengo el promedio, si yo puedo? Si... Al final ella fue a NYU y le tocó hace muy pocos meses encontrarse con la hija de esa consejera, que también estudiaba en su colegio, y le dijo, mira, dile a tu mamá que me gradué con las mejores notas en NYU. Eso es una muestra de superación. Porque eso nunca, aunque tú no seas de este país y alguien de este país te diga que no vas a poder, nunca tomes eso en cuenta. No, y de probar a otros de que en realidad estaban equivocados. Y yo creo que el no es una nueva oportunidad. Y estoy maravillado que tu hija pudo interpretar eso de esa manera. Definitivamente. Que no se venció. Así es. Gracias, Luis. Gracias. Dios te bendiga y gracias por representarnos también. Y este es el venezolano que nos representa, definitivamente, este tipo de venezolano. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.